Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor, y vamos a poner en silencio nuestros teléfonos para dar inicio al estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos tomando nuestro lugar y tomamos un minuto para hacer una oración y consagrar este tiempo a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tú mereces toda la honra, la gloria y la alabanza, porque por ti fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Padre, en esta hora, por los méritos de nuestro Salvador Jesús de Nazaret, te suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra, a crecer en el conocimiento de Cristo, para poder aplicar ese conocimiento, Señor, en la predicación de tu Evangelio a otras personas. Te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos pueda iluminar, nos pueda hacer entender tu mensaje. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo el Evangelio es el curso que estamos abordando ya desde hace algunas semanas. Y con respecto a la lección de hace 8 días, no sé si recuerden, dejamos un texto de memoria. No sé si alguien se lo aprendió ese texto, hermanos. Era el texto de Isaías 6, ¿verdad? Versículo 3. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, si no lo memorizó nadie, pues lo vamos a recordar todos, ¿sale? Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y nuestro hermano Israel nos explicaba la importancia de entender el Evangelio a partir de la naturaleza del ser de Dios. Y el hermano Israel nos enfatizaba 3 atributos o 3 virtudes del ser de Dios que son importantes a la hora de entender el Evangelio. Lo primero que el hermano enfatizaba es que Dios es creador. ¿Lo recordamos? Y eso tiene una implicación importante para nosotros, porque si nosotros somos las criaturas y Dios es creador, de alguna manera nosotros tenemos una función, tenemos un propósito de sujeción y sumisión a aquel que nos creó. Había otro atributo que se destaca. En la lección pasada se mencionaba que Dios también es santo, que Dios está apartado, es diferente, es único, y nosotros no lo somos. Nosotros estamos lejos de ser iguales a Dios, y por lo tanto eso también nos pone en una condición un tanto complicada a la hora de acercarnos a Dios, porque muchas veces se nos presenta a un Dios agradable, a un Dios como nosotros, un Dios que acepta todo lo que le dan, un Dios que siempre responde, pero enfatizábamos que la santidad de Dios precisamente nos hace visualizar que nosotros estamos separados de Él, estamos lejos de lo que Dios desea de nosotros, porque Él es muy diferente a todo lo creado. Y también se enfatizaba el hecho de que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo lo que existe, que Él es el Rey del universo, que todo lo que pasa está bajo su control y que de alguna manera, si Él es Señor y es soberano, esto también repercute muchísimo en nuestra comprensión del Evangelio. Bueno, el día de hoy estaremos hablando en esta lección número 3, sobre la justicia de Dios. De eso vamos a hablar. Y vamos a abarcar otros aspectos importantes de la justicia de Dios. Pero en esta lección, que es la lección número 3, vamos a dejar un texto clave que todos se saben, creo. Hebreos 9:27, por favor, lo vamos a buscar. Hebreos 9:27 va a ser nuestro texto clave, base,
para poder recordar un poco el asunto de la justicia de Dios. Hebreos 9:27, yo creo que no lo sabemos todos, ¿verdad? Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que existe una virtud en el ser de Dios a la cual se le conoce como su justicia, y por implicación también se nos habla de un juicio que vamos a experimentar. Bien, al hablar de la justicia de Dios, hermanos, en los diferentes puntos de vista que existen en el cristianismo, hay algunos puntos de vista que están dañados o están torcidos, y mucha gente, lamentablemente, no comprende la justicia de Dios por esas perspectivas distorsionadas que se les han presentado. Por ejemplo, hay dos extremos que nosotros deberíamos de evitar. Por una parte, hay hermanos que cuando piensan en la justicia de Dios, diluyen tanto la idea de la justicia, la rebajan al nivel del ser humano, tanto que piensan que Dios es como ellos y que Dios se va a rebajar a un nivel de justicia como el nuestro. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo he hecho tanto mal, pero ya no lo vuelvo a hacer, perdóname Diosito, y de seguro que Dios me va a perdonar. En apariencia la expresión no tiene nada de malo, pero cuando se dice de esa manera inconsciente, eso significa que la persona tiene una perspectiva errada y pobre de la justicia de Dios. Entonces, un extremo es ese extremo que nos lleva a pensar que Dios tolera y permite todo y que está de acuerdo con todo lo que hacemos y que puede perdonar y justificar a cualquier persona simplemente porque la persona ya no lo va a hacer o porque la persona está arrepentida. Cuando esto se piensa así y no hay conciencia del Evangelio y de la justicia de Dios, estamos viviendo en un extremo. Pero por otra parte, hay otros grupos que cuando hablan de la justicia de Dios, hermanos, en su mentalidad tienen a un Dios iracundo, enojado, extremadamente justo, de tal forma que llevan el asunto de la justicia a un extremo en el cual se presenta a Dios como un ser casi maligno, como un ser que está esperando acabar con todos los seres humanos, con un Dios similar tal vez a Zeus, que está en su trono con los rayos, esperando aniquilar a los que no se sujetan a él. Tal vez recordarán que los apóstoles Juan y Jacobo pasaron por esa experiencia alguna vez y le dijeron: Maestro, estos no te quisieron recibir, ¿quieres pues que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como lo hizo el profeta Elías? ¿Sí recuerdan eso? Que les dijo el Señor: están equivocados, ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, hermanos, este extremo también es dañino, porque hay personas que incluso llegan a hacer afirmaciones que ya no están en armonía con el contexto de las Sagradas Escrituras. Se pierde de vista el amor de Dios, se pierde de vista la santidad de Dios, y todo se empieza a plasmar como muy negativo, sin entender la simplicidad y la totalidad del ser de Dios. Entonces, estos dos extremos tenemos que tratar de evitarlos, y el punto de encuentro es, obviamente, la totalidad del conocimiento de Dios en las Sagradas Escrituras. Por eso, antes de explicar el asunto de la justicia de Dios, vamos a reflexionar sobre algunos aspectos a considerar antes de reflexionar sobre la justicia de Dios. Yo creo que ustedes han escuchado a muchos hermanos que dicen: Dios es amor, y de repente otros por acá saltan y dicen: pero también Dios es justicia. Y a veces se hace de una manera inconsciente. A veces ni el bando que dice Dios es amor tiene conciencia, ni el bando que salta para defender a Dios y dice Dios es justicia, tienen conocimiento pleno de Dios. Y a veces han dividido a Dios como si fuese un Dios con dos caras. ¿Se entiende? Que a veces es amor y que a veces es justicia. O hay personas que llegan a pensar que estas dos virtudes de Dios
son contradictorias o no se llevan. Por eso hay cosas que debemos considerar, hermanos, antes de reflexionar sobre la justicia de Dios. Lo primero, Dios es un ser simple. Creo que algunos no van a mirar la letra, pero yo se los voy a leer, ¿sale? Bueno, Dios es un ser simple. Antes de dar lectura a esto, me gustaría preguntar, ¿qué entendemos por esta expresión de que Dios es un ser simple? ¿Alguien tiene una idea? No complicado. Bueno, ¿alguien más? Dios es un ser simple, no compuesto. Por ahí va, de hecho es eso. O sea, hermanos, muchas veces las personas nos imaginamos a Dios como un ser que está dividido en muchas partes. Por ejemplo, a veces pensamos que en Dios existen 10, 15, 20 atributos, ¿verdad? Y lo empezamos a dividir y lo empezamos a explicar de una forma diferente en cada atributo, pero no es así. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser simple. Vamos a ver cómo dice la descripción. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser único, es decir, no existe ningún ser al cual se le pueda asemejar. Pero también esto significa que Dios en su naturaleza es simple, lo cual significa que Dios es indivisible. O sea, ¿podemos dividir a Dios, hermanos? ¿El amor de Dios es algo diferente a la justicia de Dios? ¿Podemos hacer divisiones en las perfecciones del ser de Dios? Ahorita vamos a entender de primera mano que no. Dios no se puede dividir porque es simple, es un ser indivisible. Sin embargo, cuando hablamos de los atributos de Dios, esto no significa que nosotros le estemos dando significado a Dios. A veces cuando hablamos de los atributos de Dios, muchos podrían pensar que el maestro, el teólogo o la teología bíblica sistemática le está dando significado a Dios. No es así. Tampoco significa que Dios esté dividido en diferentes partes. Esto se hace con el único fin de entender mejor a Dios en las limitantes que tenemos como seres humanos. Miren, hermanos, ¿por qué tenemos que hablar de atributos de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer una división muchas veces en la explicación de quién es Dios? No porque Dios esté dividido. Lo hacemos para que nuestra mente limitada pueda entender mejor a Dios. Sin embargo, a veces, cuando empezamos a estudiar a Dios en sus diferentes atributos, nosotros como seres imperfectos tendemos a enfatizar a un atributo más que a otro y nos olvidamos de lo que estamos diciendo, de que Dios es una unidad simple y que Dios no está dividido. Sigue diciendo aquí nuestro escrito: esto se hace con el único fin de entender mejor a Dios en las limitantes que tenemos como seres humanos, aunque propiamente sería mejor hablar de las perfecciones de Dios o las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9, por favor. Creo que es el texto que mejor nos habla de este concepto. Fíjense cómo dice Pedro. En la pantalla lo pueden ver si no quieren batallar con las hojas. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Aquí, por atributos de Dios, la palabra que utiliza Pedro, ¿cuál es? Virtudes, que es una palabra griega, aretes, que se puede traducir como virtudes, se puede traducir como perfecciones. O sea que en cierto punto en Dios existen virtudes que nosotros debemos conocer para anunciar. Dice el verso: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Por una parte, entonces sí tenemos que conocer a Dios en sus diferentes virtudes, sin olvidar que Dios es un ser simple que no se puede dividir, y que si la Biblia, la teología o las explicaciones nos clasifican a Dios en diferentes virtudes, es para que nosotros lo podamos entender, no porque Dios esté dividido. Segunda cosa que me gustaría considerar antes de iniciar con el estudio: las virtudes o atributos de Dios están en perfecta armonía. Yo no sé si han escuchado que hay hermanos que hablan del amor de Dios y cuando saltan los otros y dicen, pero Dios también es justicia, muchas veces pareciera que estos dos atributos o estas dos virtudes en la mente de algunos hermanos son contradictorias o son dos cosas diferentes. No sé si han notado eso. Como si en Dios existieran dos caras, el Dios del amor y el Dios de la justicia. De hecho, hay teólogos que sí llegaron a explicar eso. Por ejemplo, si usted lee el Antiguo Testamento, lo que más va a encontrar es la justicia de Dios manifestada sobre la humanidad, sobre Sodoma y Gomorra, sobre el mundo en el diluvio, la muerte de algunos personajes que tocaron el arca, que profanaron el nombre de Dios, la muerte de Faraón y los egipcios, la muerte de poblaciones enteras, incluyendo a mujeres y a niños, aniquilación ordenada por Dios. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, a veces personas dicen, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Todo lo contrario, un Dios de amor, que perdona a la adúltera, que recibe al publicano y al pecador, que perdona al hombre inicuo. Pero hermanos, ¿de veras en Dios existen dos caras? ¿De veras el Antiguo Testamento nos habla del Dios de justicia y el Nuevo Testamento nos habla del Dios de amor? No. Ambos testamentos nos hablan del mismo Dios. ¿En el Antiguo Testamento encontramos al Dios de amor o no? Sí. Y encontramos al Dios de justicia, que es el mismo Dios. ¿Y en el Nuevo Testamento encontramos al Dios de amor? Sí, pero también encontramos al Dios de justicia. Tal vez se nos olvidan algunos pasajes como la muerte de Ananías y Zafira o Hebreos capítulo 10, pero es el mismo Dios. Sin embargo, no pensemos que Dios es una dicotomía dividida como una moneda que tiene dos caras. No es así. Dios es una unidad simple y todos sus atributos están en perfecta armonía. ¿Qué es la justicia, hermanos? Amor. ¿Y qué es el amor? Justicia. O sea, si quisiéramos ser muy simples en esto, es el mismo atributo, pero que muchas veces lo podemos encontrar con diferentes manifestaciones. Ahora bien, sigo con la lectura. Las virtudes o atributos de Dios están en perfecta armonía, es decir, todo lo que Dios hace está en plena armonía con su amor. Y aquí enfaticemos la palabra amor, que es la esencia suprema de su naturaleza. Y sin exagerar, hermanos, se puede decir que ese es su atributo. O sea, si quisiéramos hablar de Dios en una sola virtud, podríamos decir con claridad que Dios es amor. Y que todos los atributos de Dios funcionan en torno al amor, o forman parte del amor, o son la manifestación del amor. Por ejemplo, ¿la justicia es amor? Sí. ¿La soberanía es amor? Sí. ¿Que Dios sea creador significa que Dios es amor? Pues sí. Porque ¿por qué creó al universo? Por amor. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Por amor. ¿Cuál es la mayor manifestación de Jesús? El amor. ¿Qué es lo que tiene valor en la vida cristiana? El amor. ¿Cuál es el tema medular de las Escrituras? El amor de Dios desplegado en Cristo Jesús. O sea que cuando hablamos de este Dios simple, indivisible, se puede decir que su atributo es el amor. Y del amor se desplegan todas las otras perfecciones. Miren, el amor nunca deja de ser. O sea que el amor nos habla de eternidad. ¿Sí? El amor es eterno. Y si el amor es eterno, ¿eso significa que el amor es inmutable? Pues sí, porque solamente lo eterno es inmutable. ¿Y si es inmutable, es infinito?
¿sí? Y si es infinito, ¿es todopoderoso? Y si es todopoderoso, ¿puede subsistir por sí solo? Entonces vean cómo en el amor tenemos el punto de encuentro de todas las perfecciones de Dios, hermanos. Así que todas las perfecciones de Dios funcionan de manera armónica, no se contradicen. Repito, ¿qué es la justicia? Amor. ¿Y qué es el amor? Justicia. ¿Se entiende? Bien, seguimos con la lectura de nuestra explicación. Decimos que todo lo que Dios hace está en plena armonía con su amor, que es la esencia suprema de su naturaleza. Y sin exagerar se puede decir que ese es su atributo. Entonces, una pregunta: ¿cómo explicamos a las demás virtudes o atributos de Dios? Otra pregunta: ¿todas sus perfecciones son amor, hermanos? Pues sí. Si alguien dice otra cosa está totalmente errado y raya en lo herético, porque todas sus perfecciones son amor. Si alguien ve la justicia de Dios como algo contrario al amor, ya existe un problema de percepción, pero todas sus perfecciones son amor. Y la respuesta es que sí, hermanos, todas sus perfecciones son amor. No existe ningún atributo de Dios que sea contrario al amor. Por lo tanto, antes de introducirnos a la justicia divina, debemos entender que la justicia y el amor no son contrarios. En Dios no existe una antítesis en su naturaleza. O sea, Dios no es un Dios de dos caras o de dos naturalezas. Todo lo que Dios es amor. De hecho, en la Biblia tenemos 3 descripciones en la teología de Juan sobre quién es Dios. Se le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. En la primera de Juan se dice que Dios es luz, y también se dice en esa misma carta que Dios es amor. También se dice que Dios es fuego consumidor en Hebreos, por ejemplo. Pero ahí estamos hablando de otra clase de descripción que tal vez expliquemos en su momento. Segunda carta a Timoteo 2:3, hermanos. Hablando de esto, de que los atributos no se pueden contradecir, que los atributos de Dios no se pueden traslapar. Fíjense cómo dice ahí: si fuéramos infieles, hermanos, ¿somos infieles todos los días? Todos los días. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Saben cuál es la razón por la cual Dios no nos quita la salvación, a pesar de que fallamos mucho como cristianos? ¿Cuál es la razón por la cual Dios no aniquila al universo, a este mundo, y por la cual Dios nos tolera? Porque el verso dice al final: Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se entiende, hermanos? Miren, si yo fuese Dios, vamos a imaginar hipotéticamente que se me da la oportunidad de ser Dios. Es una hipótesis, es una hipótesis absurda. Pero vamos a imaginar que se me da la oportunidad de ser Dios, a mí. ¿Cuánto tiempo creen que podrían existir ustedes vivos? Me los acabo en menos de un año, hermanos. ¿Cuánto tiempo creen que va a existir la humanidad si yo fuera Dios? Rapidito. Pero si usted fuera Dios, sería lo mismo, porque somos imperfectos, pero Dios no. Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, recordemos eso, hermanos. Por ejemplo, pensando en el poder de Dios, ¿Dios puede hacer todo o no? ¿Incluso lo malo? No, ¿verdad? Entonces, Dios hace todo, es todopoderoso dentro de lo que es su amor. O sea, todo funciona en armonía con su ser. Dios es todopoderoso, pero Dios no puede hacer lo que es malo. O Dios no puede, ¿qué dice ahí? Negarse a sí mismo, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la justicia de Dios, es como si sus perfecciones estuviesen, voy a usar una palabra que no es correcta, pero estuviesen limitadas a su propia esencia, ¿se entiende? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no es injusto y por eso Él no puede hacer injusticia. Dios no es un ser malo y por eso no puede hacer maldad. Todo funciona en armonía con su ser. Bueno, entendiendo esto, hermanos, pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Ya vamos a iniciar con la lección. En el Evangelio, Dios
revela su justicia. Y quise tomar el libro de Romanos casi como referencia, aunque repito, como lo dijimos al principio, tenemos un material hecho por nuestro hermano Israel. Si lo quieren, por favor acérquense para que al final del curso lo tengan a la mano. Bueno, en Romanos 1:17 se nos habla de la manifestación de la justicia de Dios en el Evangelio. Miren, hermanos, encontramos la justicia de Dios en los Salmos, ¿verdad? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Porque Dios es juez justo, dice el Salmo 11. El hombre limpio verá su rostro. Encontramos la justicia de Dios en el Génesis. Encontramos la justicia de Dios en los profetas. Pero yo quiero preguntar algo. ¿En qué porción de las Escrituras se nos revela mejor la justicia de Dios? ¿Alguna idea? ¿En qué porción de las Escrituras o en qué parte de la historia de la redención se nos ha revelado mejor la justicia de Dios? En el Evangelio, ¿no? En la obra de Cristo, en la explicación del Evangelio. Incluso Pablo dice, pero ahora aparte de la ley y los profetas, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, no que no existiera la justicia de Dios acá, pero hay una mayor revelación de justicia, obviamente, en el Nuevo Testamento. Y pensando en este pasaje, hermanos, y yendo sistemáticamente, vamos a ver algunas cositas sobre la justicia de Dios. Veamos cómo dice Romanos 1:17. ¿Quién le da lectura, hermanos? En voz alta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Claro que el verso 17 no solamente nos explica que la justicia de Dios se revela, sino que también nos explica cómo nos apropiamos de la justicia de Dios para nosotros. Nos apropiamos de esa justicia por fe y para fe, o sea, por medio de la fe, como está escrito en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Pero pensemos en la primera expresión, en el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Así que si usted quiere entender la justicia de Dios, y cuando le va a predicar a una persona la justicia de Dios, tome en cuenta que la mayor revelación de la justicia divina la tenemos en el Evangelio. Bueno, de hecho podríamos decir casi en Cristo, porque Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, justicia de Dios. Ahora, vamos a ver algunas manifestaciones de la justicia de Dios en el Evangelio. Tenemos una pregunta por ahí. Tengan sus Biblias abiertas en Romanos, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones de la justicia reveladas en el Evangelio? O sea, que el Evangelio nos revele la justicia de Dios, ¿qué implicaciones tiene? Tenemos una primera que es importante. La primera implicación o manifestación de la justicia es la manifestación de la ira de Dios hacia una humanidad injusta. Noten, la ira de Dios es una manifestación ¿de qué? De la justicia. Aquí hay un error que yo he encontrado durante mucho tiempo. Algunas personas piensan que la ira de Dios es un atributo. La ira de Dios no es un atributo o una perfección divina. La ira de Dios es una manifestación de la justicia de Dios. ¿Se entiende? Y ya explicaremos algunas cosas ahorita, pero vean Romanos 1:18. Después de que Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en el verso 18, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la palabra. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, y empezamos a abordar el asunto de la justicia, también tenemos que abordar el asunto de la ira de Dios, ¿verdad? Tenemos que explicarlo. Repito, hay personas que muchas veces solo quieren explicar una parte de la moneda, por así decirlo, porque su cosmovisión es un tanto azucarada, un tanto pop, un tanto liviana, y no se quiere hablar de las cosas que son realmente bíblicas, ¿no?
Pero la justicia de Dios tiene una implicación importante. ¿Cómo se le llama? La ira de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 18 que la ira de Dios, así como la justicia, de hecho que hemos dicho es una manifestación de la justicia, la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, desde el trono de Dios, desde el mismo ser de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora aquí tenemos que explicar qué es la ira de Dios, ¿verdad? Y qué mejor que el Evangelio para explicarnos eso, sobre todo en el libro de Romanos, aunque vamos a ver otros pasajes, ¿no? Inciso A. La ira de Dios. A ver, empecemos por lo siguiente. ¿Qué es la ira de Dios? Es una expresión figurada del rechazo natural de Dios hacia lo que no es congruente ¿con qué? Con su amor. ¿Qué es la ira de Dios? En una primera frase, una expresión figurada. Miren, hermanos, cuando hablamos de Dios, sí estamos de acuerdo que estamos hablando de cosas que trascienden a nuestra mente y que trascienden a nuestro lenguaje. Pero Dios es tan bueno con nosotros, hermanos, que nos ha dejado su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Recuerden esta frase: es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. O sea que Dios se ha querido comunicar con nosotros a partir de nuestro lenguaje, a partir de nuestras palabras. Y en este caso, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos ante una expresión figurada que siempre nos habla del rechazo natural de Dios hacia lo que no es congruente con su amor. Si leyeron con atención el verso 18, al final nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando algo no se ajusta al amor de Dios, a la verdad de Dios, Dios manifiesta su ira, que es un rechazo natural hacia todo lo que no quiere estar con Él, hacia todo lo que no contribuye al amor. Esta expresión figurada es un hebraísmo. Aquí me gustaría explicar lo que es un hebraísmo. ¿Alguien ha escuchado esta palabrita hebraísmo? ¿A qué le suena, hermanos? A hebreo, ¿verdad? Bueno, es que nosotros como mexicanos tenemos expresiones mexicanas, mexicanismos, vamos a pensar, ¿no? Pero los hebreos también tienen expresiones figuradas muy puntuales que se conocen como hebraísmos. Bueno, en el lenguaje hebreo figurado hay un hebraísmo que tenemos aquí cuando hablamos de la ira de Dios, conocido como antropopatismo. ¿Sí ven la palabra antropopatismo? Esta palabra antropopatismo está compuesta de dos palabritas griegas: anthropos, que significa hombre, y pathos, que significa pasión. ¿Han visto la pasión de Cristo alguna vez? Bueno, el título, La pasión de Cristo, surge de esta palabrita, de pathos. Un antropopatismo en la Biblia, hermanos, espero que no lo olviden, es cuando se usa una pasión humana y se le atribuye a Dios, no porque Dios tenga las limitantes de esas pasiones, sino para que nuestra mente finita entienda un poquito de la naturaleza de Dios. Pero en este caso, la ira, ¿a quién le pertenece? Realmente la ira es una pasión humana, pero figuradamente se está usando para hablar del ser de Dios, para que entendamos mejor sus perfecciones. Y más adelante nos va a explicar lo que significa. Sigue diciendo la descripción: es un hebraísmo conocido como antropopatismo, es decir, pasiones humanas atribuidas al ser de Dios para entender sus perfecciones. Sin embargo, en Dios no existen limitaciones emocionales, ¿estamos de acuerdo? Como en el ser humano. Nosotros sí somos bien bipolares. Por acá estamos diciendo una cosa y después llegamos y decimos, perdón, ya me arrepentí, yo creo que no. A veces estamos bien contentos y de repente estamos bien iracundos. A veces estamos muy serios y de repente nos estamos burlando de alguien. Nosotros sí tenemos limitantes emocionales, Dios no. Ahora, Dios es un ser sensible, pero Dios no tiene limitantes emocionales.
Entre paréntesis, he colocado algunas limitantes emocionales figuradas que aparecen en la Biblia en referencia a Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios aborrece, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se le llama eso? Antropopatismo. En la Biblia se nos dice que Dios se burla, ¿o no? Sí, Salmo 2 lo dice. El Señor se burlará de ellos. Antropopatismo. Yo no creo que usted se imagina a Dios burlándose de la gente, ¿o sí? Pero es un antropopatismo. Dios se arrepiente. ¿Lo han leído alguna vez en la Biblia? ¿Verdad que sí? Pero los textos claros, que no son figurados, nos dicen que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces estamos ante figuras nada más. Seguimos con la descripción, hermanos. Inciso B. El Evangelio en este pasaje define la ira de Dios como la ausencia de Dios. Fíjense eso, hermanos. ¿Qué es la ira de Dios? Ahora sí, ya sin hablar de una figura. La ausencia de Dios en la vida del ser humano. Ahora, si Dios se aparta de la vida de un hermano, vamos a pensar que Dios dice: me voy a apartar totalmente de Carlos. ¿Cuál es el resultado inmediato? ¿Cuál sería, hermanos? Destrucción plena. Imagínense que un vaso de agua es bueno para la salud, ¿verdad? ¿Se ha preguntado usted por qué es bueno para la salud? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo creó y de alguna manera Dios está permeando todas las cosas que existen. Pero si Dios quitara su bendición, su presencia de un vasito de agua, ¿qué pasaría con ese vaso? ¿Sería benéfico para nosotros? Sería totalmente un veneno, ¿se entiende? Vamos a pensar en algunos pasajes ahorita para entender mejor esto, pero entendamos que la ira de Dios se define teológicamente como la ausencia de Dios en la vida del ser humano, lo cual siempre resulta en destrucción parcial o total, dependiendo de la situación, obviamente. En ese sentido, no se debe interpretar la ira de Dios como una acción negativa de Dios en la cual Él activamente busca destruir al ser humano. O sea, no pensemos en un Dios que está enojado buscando destruir a los pecadores. Más bien, cuando hablamos de la ira de Dios, nos referimos a un Dios amoroso, fíjense, que ante el rechazo del hombre que decide vivir sin Dios, Él solamente respeta esa decisión, ¿se entiende? Entregándolo a su propia voluntad. Y en consecuencia eso se define como la peor experiencia para cualquier ser humano. O como lo dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿se lo saben? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué es, hermanos? La ausencia divina. La gloria de Dios no es precisamente el cielo. Es que las personas en este mundo que han pecado y que no tienen a Dios están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, de su ser. Bueno, vamos a ver Romanos 1:18 al 32, ¿sale? A ver si no nos confundimos tanto. ¿Hasta aquí todos van entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ok. Dice el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que nos interesa saber es cómo Dios la revela, cómo Dios manifiesta su ira. Ya sabemos que es una expresión figurada, pero ¿cómo Dios la manifiesta? Veamos. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, todos los seres humanos saben que existe un ser supremo. La razón, que Dios ha manifestado su existencia. Dios ha manifestado su realidad a través de la creación.
Así que ningún ser humano tiene excusa. Ni siquiera aquel ser humano que estuvo viviendo toda su vida en una isla tiene excusa, porque él también vio el sol, la luna, las estrellas. Él no tiene excusa delante de Dios. 21, fíjense. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, habiendo sabido de esa existencia, ¿qué hicieron los seres humanos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabrita final, entenebrecido, es una palabra que tal vez en otras Biblias se traduce como lleno de tinieblas. Y esta expresión, las tinieblas, ¿la han escuchado alguna vez en la Biblia? ¿En qué contexto la escuchan siempre? En un contexto de oscuridad, de maldad, de pecaminosidad. Pero yo les pregunto, físicamente, o sea, en física, ¿qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Miren, la luz es una energía, ¿sí o no? ¿Se puede medir? ¿Sí? ¿Se puede sentir? ¿Sí? La oscuridad no es una energía como tal. Las tinieblas no son una energía. ¿Qué son las tinieblas físicamente? La ausencia de la luz. Y aquí se habla de un corazón entenebrecido, un corazón en tinieblas. O sea, hay una ausencia de luz en estos corazones. Verso 22, seguimos, pero lo explica mejor después. Profesando ser sabios se hicieron necios. 23. ¿Qué hicieron los seres humanos? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, las personas que adoran a otro hombre, a un reptil, a un ave o a cualquier animal, ¿ellos están buscando a Dios? No, porque ellos lo que hicieron fue cambiar la gloria de Dios. Saben que eso no es Dios en lo profundo de su corazón. Miren, hermanos, cuando usted y yo éramos tal vez católicos romanos y le orábamos al santito, en lo profundo de nuestro corazón, ¿sabíamos que eso no tenía poder? Seamos sinceros, sí lo sabíamos, pero estábamos bañados de superstición, de mentira. En la India, por ejemplo, donde existe una especie de panteísmo, hay personas que dedican a sus hijos a los cocodrilos, por ejemplo, o hay un templo para las ratas, o se veneran a las vacas. Allá no comen mucha res, que digamos, ¿verdad? Pero el punto es que estas personas no están buscando a Dios a su manera. Según este texto, ellos cambiaron la gloria del Dios que es incorrupto por todo aquello que es corruptible. 24. Todos juntos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Yo les pregunto, ¿Dios activamente y positivamente los llevó a la inmundicia? ¿Verdad que no? ¿Dios hizo algo para que ellos fueran a la inmundicia? ¿Verdad que no? O sea, positivamente no. ¿Cómo se define la ira de Dios en este versículo? Dios entregándolos, ¿se entiende? O sea, Dios dejándolos a su suerte. Dios simplemente no mete la mano, ¿se entiende? Y deja que ese motor siga andando como Él ha querido andar. La ira de Dios, hermanos, entonces no es una acción activa de Dios. Por los pasajes didácticos del Nuevo Testamento, debemos entender que la ira de Dios es simplemente Dios haciéndose a un lado. Y en consecuencia, hermanos, ¿cuál es el resultado inmediato? Destrucción, sufrimiento, dolor. De hecho, ¿en qué consiste una vida miserable? En depresión, en sufrimiento. ¿La ausencia de quién? De Dios, parcialmente. Por eso se dice que están bajo la ira de Dios, parcialmente los incrédulos. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que Dios no es un Dios como Zeus que arroja el rayo para destruir. Dios simplemente se hace a un lado. Y esa es la peor experiencia de tormento que alguien puede tener. No tener contacto con Dios ni su bendición. Ahora bien, explicando un poquito tal vez algunas experiencias del Antiguo Testamento como el diluvio, como Sodoma y Gomorra,
Desde mi punto de vista, a partir de los pasajes didácticos, simplemente Dios quitó su presencia parcial de esas locaciones, o en el caso de las aguas, dejando que se desbordaran. Pero si Dios se retira, hermanos, de algún lugar, miren, si Dios quitara su presencia de este local, ¿qué pasa? El mismo oxígeno se convierte en veneno para nosotros, ¿se entiende? Porque Dios está en todo lugar, ¿o no? Dios lo llena todo, porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Pero cuando Dios decide entregar a un ser humano a su propia voluntad, ese ser humano en consecuencia está experimentando la ira de Dios. ¿Sale? Espero que se entienda, hermanos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Queda claro eso? Bueno. Sí, hermana. En voz alta, porfis, para que la escuchen. Dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo su Hijo. Sí. Entonces lo opuesto ¿Es eso? la muerte. Cuando estamos en esta ira de Dios es la ausencia de Dios, que no hay vida, que no está Él ahí. Exactamente. Como dice Marianita, hermanos, fíjense, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que tengan una relación, una unión contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En consecuencia, la ira de Dios es la antítesis de eso, tener una existencia sin la presencia de Dios, ¿no? Eso se define ya como la ira de Dios. Repito, las tinieblas no son una energía, las tinieblas son la ausencia de la luz. Ahora, fíjense lo que pasa, hermanos, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que la idolatría de estas personas, al ser entregadas a su propia voluntad, los lleva también a deshonrar sus propios cuerpos. Ya sea que se sajaban con lanzas, como los profetas de Baal, se cortaban con dagas. Pero más adelante veremos otro tipo de deshonra en el cuerpo. 25, hermanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué prefiere el ser humano? ¿Adorar a una criatura, a un ser fantástico, místico, o adorar a Dios? Es sencillo, hermanos. ¿Qué preferimos nosotros muchas veces, como cristianos incluso? Si a veces pasa el partido, ¿no? Y decidimos no venir porque va a pasar el partido, o porque tenemos una chambita el día domingo o el día de culto, y cambiamos a Dios. Pues imagínense cómo viven los incrédulos. Cambian a Dios por lo que es la mentira totalmente. Dice el 26, hermanos. Ante este cambio, todos juntos, por esto Dios los entregó. Otra vez, la ira de Dios, ¿cómo se define? Dios entregándonos, Dios entregando al hombre a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando usted sale a caminar por la ciudad, ¿puede ver la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? La ausencia de Dios. Que Dios ha dejado vivir a las personas de acuerdo a sus propias pasiones y deseos perversos. Y lo vemos en un 12 de diciembre, lo vemos en la idolatría, lo vemos en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el adulterio. Dice que aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todos juntos, Dios los entregó a una mente reprobada. Miren, ¿cuál es la expresión que se repite constantemente? Los entregó. Espero que con esto quede claro, hermanos, que la ira de Dios no es precisamente Dios positivamente y personalmente lastimando a alguien. La ira de Dios simplemente es Dios alejándose de esa persona y respetando su propia decisión. ¿Sale? Bien, seguimos, hermanos. Punto número 2, porque ya estamos bajo tiempo. Después, en el Evangelio de la justicia de Dios, aparte de hablar de la ira de Dios, el Evangelio nos habla de la revelación del justo juicio de Dios. Vean conmigo, por favor, Romanos 2.
1 en adelante. ¿Lo tenemos? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Hay personas religiosas, ¿verdad?, como los judíos, que juzgan a los gentiles porque no conocen a Dios. Pero dice aquí Pablo que estas personas no tienen tampoco excusa, que aunque juzgan a otro, él también se está juzgando. Dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas también haces lo mismo. Siguiente verso. Mas sabemos que el ¿qué? El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pues no, ¿verdad? Verso 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vean cómo aquí se habla de Dios en un aspecto activo. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos muestra su bondad, misericordia, su longanimidad, para ser seres arrepentidos. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjense cómo dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, hay un juicio eterno, hay un día en el cual Dios juzgará a todos, se le llama el día de la ira en este pasaje, porque es en ese día donde los seres impíos van a experimentar plenamente la ausencia de Dios. Siguiente verso, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, como el versículo lo dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran y después de esto viene el juicio. Inciso A, hermanos. Otra revelación importante del Evangelio en cuanto a la justicia es el día del juicio. Un juicio que se define como justo y dirigido por Dios. Esto debería hacer reflexionar al hombre sobre la gran problemática que tiene en relación a ese día, ya que el hombre es injusto y el Dios que lo va a juzgar es justo en su totalidad. ¿Debería darnos terror eso, hermanos? Pues sí, porque si nos va a juzgar un Dios justo y nosotros no lo somos, Él va a hacer justicia. Inciso B. Nadie tendrá excusa en ese día. Por muy impresionante que parezca, hermanos, ningún ser humano tendrá excusa en el día del juicio, como ya lo leímos, ¿verdad? Podemos pensar en algunos grupos, aquellos que nunca escucharon el mensaje del Evangelio. Pregunta, ¿ellos siguen siendo responsables? Pues sí, por algunos testimonios que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, el testimonio de la creación es uno, pero también tenemos el testimonio de la conciencia. ¿Todos los seres humanos saben lo que es bueno y lo que es malo? ¿Lo que es moral e inmoral? Sí. De hecho, me platicaba un misionero amigo mío, boliviano, americano, que hay una tribu en la selva boliviana que acostumbra que cuando una mujer está embarazada, para fortalecer al bebé, la mujer tiene que estar con todos los hombres de la tribu para que se fortalezca el niño. Obviamente podríamos pensar, bueno, ellos no piensan como nosotros, no tienen una conciencia desarrollada. Lo curioso es que el hermano me cuenta que el esposo siempre está bien enojado, ¿no? Y lo ve como algo malo, le pega a la esposa. En un sentido íntimo, para fortalecer al niño con el producto de cada hombre en la tribu, ¿no? En ese sentido, lo curioso que menciona el hermano es que el esposo o el papá del niño siempre anda muy enojado, la anda cuidando, la anda jalando, la anda golpeando. ¿Por qué, hermanos? Porque en el ser humano sí existe un sentido de moralidad, de lo que es bueno y de lo que es malo. Como Caín, siendo el tercer hombre en el mundo, sabía que lo que hizo estaba mal, porque la conciencia da testimonio. Bueno, tenemos inciso C, el testimonio de la creación, que ya lo explicó mi hermano Israel hace 8 días, y ahorita lo leímos, ¿verdad? Hace ratito. La creación da testimonio y no tenemos excusa.
Inciso D, el testimonio de la conciencia. Ese sí lo vamos a leer, Romanos 2, 11 al 16. Ya vamos terminando, Fíjense, porque no hay acepción de personas para con Dios, dice el texto. No hay personas diferentes para con Dios, todos son iguales en valor. Romanos 2, 11 al 16. Ahorita lo vamos a poner con calma, ¿sale? 12. Porque todos los que sin ley han pecado, como la tribu que les cuento, como Caín, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, como los judíos en ese caso, o como los que tienen conocimiento de Dios, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ¿verdad, hermanos? Sino los que la hacen, o sea, los que la cumplen. Obviamente no hay ningún hombre que haya cumplido la ley. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, como este varón que cuida a su mujer de la tribu y se enoja y le pega, se siente humillado, se siente mal, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, como Caín, por ejemplo. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, todos juntos, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todo ser humano tiene un sentido de conciencia, de moralidad, de ética. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Al Evangelio. Y terminamos, hermanos, punto número 3. Y perdón si tomo 10 minutos, no hay problema, ¿verdad? Ya vamos a terminar. El Evangelio también nos habla de una justicia que nos exige, obviamente, una justicia perfecta. O sea, si usted quiere ser salvo, si un ser humano quiere ser salvo, que Dios sea justo significa que esa persona necesita tener una justicia perfecta. De otra manera no se puede salvar. Esto lo tenemos que predicar a las personas. La persona se va a espantar, ¿verdad? Decir, oye, pero ¿cómo? Había un joven rico, ¿sí lo recuerdan? Que pensaba que llenaba los estándares de justicia de Dios y le dijo al Señor, todo ya lo he cumplido, ¿qué más me falta? Él estaba midiendo a Dios de acuerdo a su perspectiva, pero cuando entendemos que Dios es justo, perfecto y elevado, ningún ser humano puede llenar esas exigencias. Pero tenemos algunos pasajes. Romanos 2:13, que ya lo leímos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El único que cumplió la ley obviamente fue Jesucristo. Solamente Él podría ser justificado, pero en caso de ser pecador, Él nunca pecó, ¿no? Pero tenemos justificación gracias a Él, porque Él cumplió la ley. Otro versículo que tenemos por ahí es Mateo 5:20. Fíjense cómo dice este versículo. Hermanos, ¿creen ustedes que los escribas y fariseos llevaban una vida moral muy loable, muy rígida? O sea, la gente puede decir, el fariseo la verdad que moralmente cumple las cosas al pie de la letra, ¿sí o no? ¿Cómo ven? En apariencia sí, o sea, en las acciones sí. Eran personas con una rigidez tremenda en cuanto a la justicia. Pero ven lo que dice Jesús. Jesús le dice a la población, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Creen que eso animó a la gente? Ay, híjole, si yo malamente soy un pescador y digo malas palabras, o soy un publicano, y el Señor dice que tengo que tener una justicia superior a lo de los religiosos, fariseos, pues ya estoy bien amolado, ¿no? Pero la idea es producir eso, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio es llevar a las personas a ese sentimiento, a ese punto de reflexión, que se sientan hundidos, que se sientan perdidos. ¿Cómo, pastor? Sí, tenemos que ayudarlos, sí, pero no los podemos ayudar si primero no reconocen sus pecados, porque el que encubre su pecado no prosperará. Bien, en ese sentido vamos al inciso A. Solo hay 2 incisos más, les prometo eso. Dios es un juez justo y Dios exige de nosotros la perfección para ser salvos, ¿verdad que sí? Le exige.
Este es un gran problema, porque el ser humano es injusto y Dios no se va a conformar con el 9.9. ¿Verdad que hay personas que piensan que en la calificación con el 9.9 ya le hicieron? Bueno, hay personas que dicen, no, pues yo de panzazo, yo creo que sí entro al cielo, ¿no? No, pues descansa en paz, muchas veces decimos. Dios no se conforma ni con el 9.9.9.9 de calificación. Nuestra obediencia o justicia nunca va a cumplir con las expectativas de Dios, obviamente, porque Dios exige el 10 como calificación. ¿Podemos hacerlo? Ánimo, hermanos, ¿podemos hacerlo? No podemos. Ese es el punto. Estamos perdidos. Los seres humanos no pueden cumplir con la justicia divina. Todos se van a la condenación, pero gracias a Dios, en el último inciso, y no voy a explicar mucho porque esto le toca, creo, a uno de mis hermanos más adelante, la justicia perfecta para ser salvos no la podemos encontrar en nosotros. Pero acuérdense lo que dice Jesús: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero sí en la justicia de Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Hay un texto ahí, ya no lo vamos a leer porque esto lo va a explicar, no sé si Israel o mi hermano Francisco, pero Jesús de Nazaret sí cumplió con la justicia de Dios y Él sí sacó 10, ¿o no? Él nunca pecó, Él nunca falló, llevó una vida perfecta y sin mancha, y cuando su vida llegó a una obediencia perfecta, entregó esa vida en una cruz, derramando su vida para que todos aquellos que crean en Él puedan apropiarse de esa justicia. Esa justicia nos es imputada por medio de la fe, y ahora si somos salvos es simplemente porque legalmente Dios, cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? Es como si nos hubiese puesto la justicia de su Hijo. Es la única razón por la cual decimos somos salvos. ¿Sale? Hermanos, yo espero que no los haya confundido mucho. ¿Todos entendieron? ¿No hay alguna pregunta por ahí? ¿Todo está entendido? Perfecto. Pues tenemos un receso de 5 minutos, porque ya les quité 8, y podemos prepararnos para nuestro culto. Que Dios les bendiga, hermanos.